Listo, la actividad era en la página, ¿qué? La última actividad en la página 72, ¿cierto? 73. Listo, 73. La ¿Dónde? 74 y la Bueno, 75 y la 75. listo. Donde el tema era la comunicación, ¿cierto? Entonces, dice, la comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Los pasos básicos de la comunicación son la formación de una intención de comunicar, la composición del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la señal, la recepción de la señal, la decodificación del mensaje y finalmente la interpretación del mensaje por parte del receptor. La 72, Dylan. La comunicación es en general, toma lugar entre tres categorías de sujetos principales: los seres humanos, que se comunican a través del lenguaje; los organismos vivos, biosemiótica, bueno, eso se los explico más adelante; y los dispositivos de comunicación habilitados, que es la parte de la cibernética, ¿sí? En un sentido general, la comunicación es la unión, el contacto con otros seres, y se puede definir como el proceso mediante el cual se transmite una información de un punto a otro. Su propósito u objetivo se puede denominar bajo la acción de informar, generar acciones, crear un entendimiento o transmitir cierta idea. La comunicación se clasifica en tres partes: la comunicación verbal, la comunicación no verbal y la comunicación escrita, ¿cierto? Entonces, la comunicación no verbal es la que más utilizamos. Aunque todos pensamos que la comunicación más usada es la comunicación verbal, quiero contarles que no, que la comunicación no verbal la utilizamos más que la verbal, porque siempre que estamos utilizando la comunicación verbal, la acompañamos de la comunicación no verbal. Profe, Daily, ¿tú qué estás haciendo? Es que ya tengo mareo de ver tu cámara moviéndose por todo lado. Porfa, quédate en un solo espacio, presta atención a la clase y los que tienen las cámaras apagadas me hacen el favor y las prenden. Gracias. Estoy esperando que prendan las cámaras. Entonces, la comunicación verbal, pues, como su nombre lo indica, es la que utilizamos el habla, ¿cierto? Donde nos comunicamos por medio de la voz, donde hablamos, interactuamos mediante el habla unos con otros, independientemente de que sea con una, con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con muchísimas personas, ¿cierto? profe, ¿cómo tú estás haciendo? ¿Cómo? ¿Cómo tú estás haciendo? ¿Hablando? Correcto, esto que yo estoy haciendo es comunicación no verbal, pero constantemente utilizo la comunicación no verbal, ¿cierto? Cuando yo les hablo, eh, sin necesidad de que yo les diga que estoy enojada, por ejemplo, ustedes cuando me ven hablando, independientemente de que esté utilizando los términos más bonitos del mundo, independientemente de que no grite, ¿sí? Ustedes ya saben que, ups, la profe está mal genio, ¿cierto? Por X o Y motivo, la profe se enojó. Generalmente cuando ustedes no dejan dictar la clase, ¿cierto? Entonces, con un simple gesto, con el solo hecho de quedarme mirándolos y levantar la ceja, ustedes ya identifican que tienen que hacer silencio porque yo ya no estoy tan feliz, ¿cierto? Igual, Eso es el modo no verbal. dime. Ese es el modo no verbal. Correcto, ese es el modo no verbal, la forma no verbal, la comunicación no verbal, es esa precisamente en la que utilizamos los gestos, utilizamos nuestras manitos, ¿cierto? Entonces cuando vemos que a alguien yo hago así, puede ser un gesto de vergüenza, de timidez, o cuando ustedes están hablando mucho y yo hago esta operación y me quedo mirándolos, ustedes ya saben que tienen que hacer silencio, ¿cierto? O sea, con gestos. Comunicación no verbal, toda la que implica gestos sin necesidad de hablar.
Pero si ustedes observan, siempre que estamos utilizando la comunicación verbal, o sea, siempre que estamos hablando, hacemos gestos. O sea, todo el tiempo lo que estamos diciendo lo estamos acompañando de la gestualidad, generalmente en nuestra cara, ¿cierto? Porque no es lo mismo si yo les digo, niños, están muy juiciosos hoy. Ustedes me quedan viendo como que la profe está hablando en serio o es sarcasmo de la profe, porque en realidad no nos estamos portando bien. Pero todo eso parte de el rostro, ¿cierto? De los gestos que yo estoy haciendo. En cambio, si yo llego y les digo, niños, se están portando muy bien hoy, ¿cierto? Cambia el aspecto de mi rostro y eso hace que ustedes identifiquen a qué me estoy refiriendo, ¿cierto? Entonces, comunicación verbal, en la que utilizamos el habla, comunicación no verbal, en la que utilizamos gestos, señas, hay lenguaje de señas. Ustedes cuando estaban en tercero, con ustedes creo que fue que lo hice, que cada uno tenía que, por medio de señas, deletrear su nombre, ¿se acuerdan? ¿Sí fue con ustedes? Sí. Profe. Fue con ustedes que les pedí. Sí, profe, que era una cartelera para pegar en las paredes. No, fue en tercerito. Entonces, ustedes, eso hace parte de la comunicación no verbal y eso es el lenguaje de señas que se utiliza generalmente para esas personitas que no tienen la posibilidad de hablar, ¿cierto? Para las personas que son sordomudas, generalmente, ellos utilizan ese lenguaje de señas para poderse comunicar entre ellos. Es muy bonito, digamos, ese lenguaje, es muy chévere aprender eso, es muy chévere comunicarse con otras personas a partir de esa herramienta y esa parte de la comunicación no verbal, ¿cierto? Todo lo que sea de señas y de gestos hace parte de la comunicación no verbal. Luego viene también la comunicación escrita, que es, pues como su nombre lo indica, es la comunicación escrita, ¿cierto? Es la comunicación por medio de cartas, es todo ese tipo de cosas en donde la escritura es la que lleva y trae la información en un contexto, ¿sí? Entonces, claros con las clases de comunicación, ¿cierto? Tres clases de comunicación: comunicación verbal, comunicación no verbal y comunicación escrita. En la página 73 decía, realiza un dibujo donde representes cada clase de comunicación, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacíamos? Pues en la primera dibujábamos una conversación, pero pues hablada. En la segunda, que es la comunicación verbal. Una niña escribiendo. Bueno, en la comunicación no verbal dibujamos a alguien haciendo señas, podría ser. Señas. Y en la comunicación escrita, pues escritura, ¿cierto? Yo me imagino que lo hicieron así. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, no, profe, lo corrige. Señor Andrés. profe, tercera. Profe, yo hice La unas manos escrita. haciendo señas. ¿Cómo, Herrera? Es que, profe, que yo dibujé unas manos haciendo señas. Esa para la comunicación no verbal, ¿cierto? Correcto. Profe, yo puse como Profe, alguien. Yo hice Listo, miren chicos, lo como hicimos un así. dibujito Lo hice- de un dedo, de un dedo, así. Correcto. El que se equivocó de pronto en una de la comunicación y escribió de pronto, dibujó en el no verbal a alguien hablando, pues lo corrige y listo, no hay lío. Bueno, en la página 74 decía, marca la respuesta correcta y decía, una persona reservando un hotel por teléfono. ¿Qué tipo de comunicación es? Laura Jimena. Verbal. Inverbal. Verbal, correcto. Un cartel con un cigarro tachado con una X, ¿qué tipo de comunicación es? ¿Verbal o no verbal? No verbal. No verbal. Verbal, profe. Tu padre te guiñe el ojo. ¿Verdad? Tu padre te guiñe el ojo. ¿Qué tipo de comunicación es? ¿Verbal o no verbal? No verbal. No verbal. No verbal. ¿Escuchas noticias por la radio? ¿Qué tipo de comunicación es? Johanna, hazme favor y no grites. Verbal. ¿Listo? ¿Escuchas noticias por la radio? ¿Qué tipo de comunicación es? Verbal. Verbal. Cuando él habla del locutor, ¿cierto? Tu perro mueve el rabo al verte. ¿Qué tipo de comunicación es? No verbal. No verbal. No verbal. Dice, elabora oraciones donde se evidencia la comunicación verbal.
¿cierto? Entonces elaboro oraciones donde se evidencie que alguien está hablando con otra persona. Hola, ¿cómo ¿Cierto? estás? Algo así. Hola, ¿cómo estás? Listo, vamos en la 76, dice, elabora oración, ¿la 76 la tenían que hacer? ¿O era No, sola la 75? no, profe, solo la No, profe. Listo, entonces vamos a pasar a la 76 y vamos a hacer la 76. Dice, elabora oraciones donde se evidencia la comunicación no verbal. Entonces, ¿cómo sería ahí? ¿Quién me dice? No, no podían hacer No, Val. Comunicación no verbal. Por ejemplo, yo escribo una oración en donde diga, hazme señas porque no te escucho. Mamá se traiga el trigo. no, esa no sirve. María escribió una carta a su mamá. Ahí evidenciamos comunicación no verbal, ¿cierto? En la carta. María le escribió una carta a su mamá. Marcela se comunica con Pedro por señas, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces terminan todos esa página. Bueno, terminemos la página 77, hagamos la página 77 y luego ustedes terminan la 76. ¿Listo? Vamos entonces a la 77. Dice, Pero, son palabras que sustituyen al nombre para evitar la revisión. Más dos palabras que sustituyen al Repetición, profe. repetición. Son palabras que sustituyen al nombre para evitar su repetición. Sustantivos, pronombres y verbos. ¿Quién me la dice? pronombres. Pronombres. Lady. Pronombres. Muy bien, pronombres, sí, señorita. Es una pregunta. 2. Una de las características de los pronombres es A. Facilitar la expresión lingüística al evitar repetir los nombres. B. Complementa la oración ubicando un nuevo nombre en ella. O C. Facilita la pronunciación de los sustantivos. ¿Cuál es la respuesta correcta a esa pregunta? Me la responde Miguel Pineda. La A. Facilita la expresión lingüística al evitar repetir los pronombres. Correcto, la A. Tercero, expresan cantidades imprecisas. Pronombres precisos, pronombres indefinidos y pronombres posesivos. Esa me la responde Ay, yo. Andrés Herrera. Profe, yo digo que la C. ¿Pronombres posesivos? Espera, expresan cantidades imprecisas. No, profe, la A. La B, profe, ¿y la B? La, La B. A ver, la C no es porque acuérdense que cuando hablamos de posesivos estoy hablando de posición, de algo que es mío o es tuyo. ya, Cuando hablamos, sí, ya. Pronombres personales, pues los pronombres personales, ¿cuáles son? Son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿cierto? Y los pronombres indefinidos, por eso dice que cantidades imprecisas, o sea, indefinidas. Entonces, son pronombres indefinidos. O sea, Profe, ¿toca hacer evidencia? cuarto, designan a tres personas gramaticales. ¿Quiénes designan a tres personas gramaticales? Pronombres personales, pronombres impersonales o pronombres posesivos. Esa me la responde Julián David. Profe, la C.
Pronombres, ¿cuál era? La 4. Designan a 3 personas gramaticales. ¿Pronombres posesivos? No, acuérdense que los pronombres posesivos me están indicando posición. Es mío, es tuyo, es de él, es nuestro. Este lápiz es mío. Dylan Agudelo. La A, profe. Pronombres La A, personales. pronombres personales. Listo. ¿Cuáles son esas 3 personas gramaticales, Dylan? Como si Sebastián, ¿me dejas hablar a tu compañero? Porfis, gracias. Dylan, completa B. Señora, profe. ¿Cuáles son esas 3 personas gramaticales? ¿Cómo así, profe? No entiendo. Dice, designan a 3 personas gramaticales. Los pronombres personales designan a 3 personas gramaticales. Ya respondiste bien. Pero ¿cuáles son esas personas que los pronombres designan? Primera persona, segunda No, persona. profe, la Primera persona, segunda persona, tercera persona. Acuérdense, en primera persona, yo. Segunda persona, tú. Y tercera persona, él o ellos. Entonces, cuando hablo en primera persona, cuando digo, yo fui al parque, estoy hablando en primera persona. Yo fui al parque, primera persona. Segunda persona, tú. Tú fuiste al parque. O tú vas al parque, o bueno, segunda persona. Y tercera persona cuando hablo del otro. Él va al parque o ellos van al parque. ¿Listo? Entonces, primera persona, yo, segunda persona, tú, a quien le hablo, y tercera persona, de quien estoy hablando, pero no le estoy hablando directamente. ¿Listo? Esas son las 3 personas gramaticales y las debemos tener muy en cuenta porque las van a utilizar mucho y las van a tener muy en cuenta en bachillerato. Se las van a, mejor dicho, se las van a hacer repetir por todo lado, ¿vale? Entonces, quinto, es un grupo de palabras que están relacionadas por su significado. Señor Sebastián. Página en la que es que se me cayó el internet. 77. Profe, profe, ¿yo te puedo ayudar con el punto 5? Ya, espérame un segundito porque yo estoy dándole la palabra a quienes tienen la mano levantada y están respetando la palabra del compañero sin interrumpir. Listo, lo hemos hablado muchas veces. Ya parezco disco rayado repitiendo lo mismo. 5. Es un grupo de palabras que están relacionadas por su significado y que comparten la misma categoría gramatical. A ver. Nicolás Amariles. Sería, profe, ¿Cuál? ¿Qué pasó? ¿Se fue Nicolás? Nicolás está hablando con el micrófono apagado. profe, sería semánticos. ¿Campo semántico? Sí, correcto. El campo semántico es ese grupo de palabras que están relacionadas por su significado y que pertenecen a una misma categoría gramatical, o sea, a un mismo grupo, ¿cierto? Entonces, es campo semántico. 6. Carne, arroz, frijol forman el campo semántico de A, las carnes, B, los alimentos o C, las bebidas. A ver, esa me la responde Erika. Profe, yo digo que es B, los alimentos. Alimentos, correcto. Sí, porque ahí encontramos carne, encontramos arroz y frijol. Si hablamos de las carnes, no porque el arroz no hace parte de las carnes. Si hablamos de las bebidas, tampoco porque ahí no nos está hablando de bebidas, sino de alimentos, de diferentes clases de alimentos, ¿cierto? Entonces, el campo semántico sería los alimentos. Listo, la 7. Es la acción consciente de intercambiar información entre 2 o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. A, charlar. B, comunicación. C, conversar. Esa me la responde Sami. ¿Cómo era? No, Conversación.
¿Qué dice Sara Jimena? Comunicación. Correcto. B, comunicación. Escuchen, es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Efectivamente, es una conversación, ¿sí? Pero si lo hablamos en el término de nuestra asignatura, no le podemos decir conversación, ni le podemos decir charlar, sino que estamos hablando de términos del español, ¿cierto? De los temas que hemos visto. Entonces, cuando ustedes vayan a presentar la evaluación, se tienen que fijar en esas cositas. Sí es una conversación, efectivamente, pero si estamos hablando de comunicación en nuestros temas, entonces, ¿qué? Es una conversación que hace parte o sea, es una acción, la conversación es una acción que hace parte de la comunicación. ¿Listo? Bueno, 8. Consiste en transmitir significados en la forma de mensajes no verbales. Se utilizan signos no lingüísticos. Consiste en transmitir significados. Ay, quedó repetido. Está repetida la pregunta, pero bueno, es eso básicamente. Consistir en transmitir significados en la forma de mensajes no verbales. Se utilizan signos no lingüísticos. A, comunicación no verbal. B, comunicación verbal. O C, comunicación escrita. Comunicación no verbal. ¿Quién fue el que metió la cucharada y lo dijo? Mía. Mía. Ay, mía. Ojo con eso. Mía, profe. Es comunicación no verbal, porque pues igual es que la pregunta está más que clara. En la misma pregunta les están dando la respuesta. 9. Representa mediante un dibujo la comunicación no verbal. Entonces ahí en ese cuadrito vamos a hacer un dibujito que represente algo de comunicación no verbal. Y 10, describe con tus palabras la importancia que tiene la comunicación para nuestra sociedad. Entonces, ¿por qué es importante la comunicación para nuestra sociedad? En otras clases hablábamos de los anuncios publicitarios que hacen parte de la comunicación, ¿cierto? Es una forma de informarle a las personas sobre un artículo que se va a vender, o es una forma de informarle a las personas sobre una campaña de, no sé, de aseo, o una campaña de salud, o es una forma de venderle a la gente un producto en unas ocasiones necesario, en otras ocasiones lo que hablábamos, que era, hay productos que nos hacen pensar por el comercial y por la publicidad que se les hace, que nos hacen pensar que los necesitamos cuando en realidad no la necesitamos, pero esa es la función del anuncio publicitario, ¿cierto? Entonces también los anuncios publicitarios hacen parte del tema de comunicación, ¿listo? Porque es la forma en que le estoy informando a los demás sobre ese producto que necesito que ellos conozcan. Bueno, entonces, sí es importante la comunicación para nuestra sociedad. Juan Felipe Gutiérrez. Juan Felipe Gutiérrez. Profe, creo que se unió. Ahí está, Juan Felipe Gutiérrez. Gutiérrez. Si no me contesta, le pongo falla porque entonces esta es la J, ¿no, Juan Felipe? Que conste. Listo. Mía, ¿tú crees que es importante la comunicación para nuestra sociedad? Sí, señora, profe, es muy importante. ¿Por qué? Porque, ¿cómo nos comunicaríamos con las demás personas si no tenemos voz o oídos o algo? No lo escucharíamos ni ellos nos escucharían a nosotros. Y no nos podríamos expresar a diferentes formas o algo. Bueno, es importante tener en cuenta que para comunicarnos hay muchas formas, ¿cierto? Lo que decía Mía es interesante, que algunas personas no tienen voz ni pueden escuchar, pero recuerden que esa no es la única forma de comunicación. Bueno, hay muchas formas de comunicarnos porque entonces las personitas que tienen, que son sordomudos no se podrían comunicar, ¿cierto? Pero ellos Profe, la forma por señas. de una herramienta para
su comunicación. Entonces ahí es donde aparece la comunicación no verbal y ahí es donde aparece la comunicación escrita, ¿cierto? Es importante, porque es importante la comunicación. Chicos, si no existiera la comunicación, si no existiera televisión, si no existiera una radio, si no existieran como en otros tiempos, no se comunicaban por medio de las cartas, si no existiera un periódico. Hace muchos, muchos, muchos años se comunicaban por señales de humo. Tenían sus códigos, ¿no? O sea, tenían su forma. Entonces, por eso a veces la gente dice, uy, va a tocar hacerle, los papás, no sé que los han escuchado, pero toca hacerle señales de humo para poderla conseguir. ¿Cierto que algunos lo han escuchado? Es por eso, o sea, el dicho es por eso, porque durante una época hace, pero muchos, muchísimos años, la comunicación era así. ¿Listo? Entonces Profe. siempre ha existido la necesidad de comunicarnos de una u otra forma. Afortunadamente, con el pasar de los años, han surgido muchas formas de comunicación y en este momento nosotros tenemos todas las formas de comunicación. O sea, más fácil comunicarnos no puede ser. ¿Listo? Tenemos comunicación masiva. ¿Se acuerdan que hablamos que había comunicación masiva y había comunicación interpersonal? Que la comunicación masiva es esa comunicación en la que La vaca nos da la leche. un medio de comunicación como por ejemplo el televisor o por ejemplo el periódico nos sirve para comunicar una información a muchas personas, ¿cierto? Por ejemplo, lo que Profe, la comunicación pasiva. sí, en mi vida. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en nuestro país se sabe en todos los países del mundo. Todos saben la situación que Colombia está viviendo, ¿sí? En unos países, en algunos medios de comunicación son muy específicos y son muy verídicos, ¿cierto? Pero hay otras comunicaciones que no son tan verídicas. Entonces, por ejemplo, el periódico es un medio de comunicación que tiene que investigar muy bien la noticia antes de ponerla ahí. No puede decir, o sea, no pueden ser subjetivos, ellos no pueden dar el punto de vista y decir, yo creo que la policía sí está haciendo mal y ponerlo ahí. No, ellos tienen que poner ahí noticias que sean verídicas, que en el momento de que alguien vaya a decirle, venga, ¿de dónde sacó? Entonces ellos tengan los argumentos y tengan las pruebas de que eso sí es verdad, de que no es algo que se inventaron, porque pues no se puede manipular la información en los medios de comunicación. ¿Listo? Pues esa es la idea, que no se manipule. ¿Listo? Profe, Bueno, ¿puedo ir al baño, por favor? bien. Gracias. Listo. En la página 78 encontramos una historieta, ¿cierto? Listo. Entonces acá encontramos una historieta. Entonces, en este momento nos vamos a poner a hacer la historieta. Dice, Mariana y Berta juegan. A partir de ahí, ustedes van a hacer la historieta. ¿Quién es Mariana y quién es Berta? Ustedes deciden cuál de las dos es Mariana y cuál de las dos es Berta. ¿Listo? Y las oraciones también las tienen que hacer de forma autónoma. Entonces recuerden que son unas oraciones que evidencien la comunicación verbal y otras que evidencien la comunicación no verbal. ¿Listo? Profe, Dime, Ángela. lo que tú decías de auxilio o que tiene peligro. ¿De la qué? No te escuché, es que se escucha entrecortado. No sé si es solo para mí. No, profe, a mí, bueno, a mí también me escuchan cortado cuando hablan. Listo, entonces, Ángela. No, profe, solo para ustedes porque a mí se me escucha bien. No, ¿tú escuchaste lo que dijo Ángela completo, Dana? Sí, señora, pero, o sea, no le puse tanta atención a lo que ella decía porque estaba haciendo el curso. Dana, Ángela, repíteme porfa, que es que no te entendí muy bien. Ángela. Se fue. Estoy aquí, profe, pero es que espérate de los que van al chat. Bueno, pero ahora sí la escuché bien. Otra forma de comunicación es chat. Hacer algo. Ahí conversando, hablando algo así. Profe, una pregunta. Señor, ¿Hay que subir evidencia de todo lo que estamos haciendo?
No, ahorita me lo tienen que mostrar acá en pantalla, pero no les voy a poner a subir evidencia. Profe, Otra pregunta, la de la profe, y página la próxima 77. clase que vamos a marcar tercer. Johan, ¿tú por qué no tienes la cámara? Ah, ya. Dylan, termina la pregunta, por favor. Que es que en la página 77 me quedé la pregunta porque es que se me fue el internet y entonces no podía ingresar más, entonces no sé cuál es la pregunta 10, que es lo de escribir tus palabras. ¿La pregunta cuál? 10. La 10. La 10, pues tienes que escribir con tus palabras cuál es la importancia de la comunicación en nuestra sociedad. Para ti, ¿por qué es importante la comunicación en nuestra sociedad? ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, esto que tienen ahí ya lo van a hacer de manera autónoma. ¿Listo? Ahorita cuando volvamos a la otra clase, cada uno de ustedes tiene que presentarme en pantalla la actividad terminada. Ya no les falta sino un poquitico. Yo creo que se demoran por ahí 10 minuticos haciendo eso por mucho. ¿Listo? Entonces nos vemos ahorita a las 10:30 después del descanso. ¿Listo? O sea, la historieta, que le mostramos la historieta. La historieta y las oraciones.